Pues buenas tardes a los presentes y a los ausentes, porque cada vez hay más ausentes dada la situación de pandemia que tenemos en Madrid y iba a decir en otras partes de nuestro país. Pero bueno, en cualquier caso, vuelvo a repetir, bienvenidos a Tercios Viejos, se agradece los que habéis podido venir y los que os apetece hoy venir a la presentación del libro de nuestro amigo Joaquín Mañez, al cual le mando un cariñoso saludo a Sevilla, que es donde él vive. Entonces, pues bueno, pues por los motivos todos conocidos de la actual situación sanitaria, pues cada vez utilizamos más el formato en Tercios Viejos de el autor o autores nos prepara un pequeño vídeo y bueno, lo proyectamos aquí. Y bueno, pues luego pues nosotros damos un poco el apoyo y a continuación pues pasamos, si queréis, al coloquio que se pueda provocar, ¿vale? Aunque le veis ahí en la imagen congelada, no estamos todavía en la etapa de la realidad virtual, ¿no? Que aparezca aquí, que se le pueda preguntar en directo, vamos, todo llegará. Bueno, Joaquín Mañez, como os digo, voy a hacer primero la presentación del autor. Vuelvo a repetir, es un viejo conocido nuestro, en el sentido que fue de las primeras personas que vino aquí a la librería Tercios Viejos, primero como cliente y luego ha venido pues a presentar sus libros, ¿vale? Yo personalmente el que más me gusta de todos es uno que presentó hace unos meses sobre el tema del combate de Camedone o de Camadón en la guerra entre los franceses, la intervención francesa en México entre 1861 y 1867, aunque Camedone es 1862-63, no me acuerdo exactamente muy bien, ¿vale? Entonces Joaquín es un experto pues en estos temas, vamos a decir, del continente americano y en concreto pues de guerra civil. El libro que vamos a presentar hoy, la verdad es que es interesante por la peculiaridad del tema, porque de guerra civil americana, o sea, hay cientos de libros, sobre todo si manejáis el inglés en Estados Unidos hay lo que queráis, hay un montón de cosas. Hay tanto a nivel de libros como, y en este caso que me permita mi socio y amigo Augusto Flores Dalmau, hay un pintor que si os gustáis libros suyos, Don Troiani hace unos cuadros espectaculares, está especializado, no desmerece nada de Augusto, especializado en guerra civil americana y guerra de independencia americana, ¿vale? O sea, unos cuadros espectaculares. El libro, voy a repetir, Azules y Grises, que está bien puesto el título, compagina lo que es guerra civil americana con lo que es la formación de los Estados Unidos, y ahí enlaza pues con nuestra historia, con los conquistadores que llegaron primeros que nadie a esas tierras donde solamente había distintas, voy a decir tribus, no, porque me parece mal decirlo, distintos países indios, ¿vale? O sea, porque realmente eran culturas asentadas, o sea, no. Es decir, que los que llegamos ahí, los europeos, lo que estaban eran cuatro indios marronizados, no, tenían su cultura, eran países indios. Y sobre todo lo que es como digo yo, la guinda de este libro, que vuelvo a decir, está realmente muy bien documentado, o sea, se nota que Joaquín se lo ha currado, es pues una cosa que yo creo que muchos desconocíamos. O sea, yo me considero medianamente entendido las cosas como son sobre guerra civil americana. Ha habido etapas a lo largo de mi vida que me interesaba mucho, luego otras las he dejado. Vaya por delante que a mí me gustan los confederados, vuelvo a decir lo de siempre, a mí me gustan los que pierden, no sé por qué. En fin, eso me ocurre con mi equipo de fútbol y con la historia militar. Si pensáis por el fútbol, soy del Valencia, no, si alguno ha pensado en el Atlético de Madrid, pues no. Bueno, entonces, dicho esto, yo no sabía, o yo creo que prácticamente nadie sabía, que hubo una cierta protagonismo de españoles que intervinieron en la guerra civil americana. Lo que vamos a hacer primero, os voy a poner el vídeo que nos ha preparado Joaquín, es un vídeo voy a decir introductorio, ¿vale? De unos 7 minutos más o menos, y bueno, luego a continuación os explico un poco las partes del libro, de manera rápida porque estamos con lo de siempre, si no, el que quiera no se lo compra, aunque hoy desgraciadamente
no va a haber manera de que os lo firme el autor. Salvo que quisierais, como Joaquín, voy a repetir, es buen amigo y colaborador del proyecto Tercios Viejos, no lo dejéis, lo enviamos a Sevilla y os lo devuelve firmado, ¿vale? Bueno, dicho lo dicho, como digo siempre, vamos a poner el vídeo y a ver qué nos cuenta Joaquín. A ver. Buenas tardes, me llamo Joaquín Mañez Postigo y estoy encantado de realizar esta grabación, de hablar de mi libro, gracias a la oportunidad que me brinda la librería Tercios Viejos a través de mi buen amigo Rafael Rodrigo, de su hermano Alberto, y también desde aquí quiero mandar un saludo muy entrañable a Juan Benavente, al que también considero entre mis propios amigos y allegados. La ocasión es para presentar y hablar brevemente de mi libro Azules y Grises, una historia de la Guerra de Secesión y sus combatientes españoles. Un libro, el noveno que publico de mi producción literaria, y en el que considero que tiene un planteamiento muy original, o por lo menos desde la satisfacción que tengo con ello, que he conseguido plasmar en lo que son 3 libros, 3 temáticas diferentes en uno solo, sirviéndome del hilo conductor de lo que es la Guerra Civil Americana, que se desarrolla en el libro con una vocación divulgativa, esencialmente divulgativa, que resulte accesible a todos los lectores que se inicien en este conflicto, en este periodo de nuestra historia, especialmente de la historia de Estados Unidos, y a través del mismo voy introduciendo lo que ha supuesto la presencia española, tanto como país, nación, que ha descubierto, explorado y colonizado pues más de la mitad del territorio estadounidense. Una guerra fratricida que divide al país en 2 bandos, y eso sirve la ocasión precisamente para, al hablar tanto de los estados que conforman el norte como los del sur, de aquello en lo que España dejó su impronta y su huella. Ello fue gracias a hombres extraordinarios, a los que no se le puede calificar de personajes mitológicos, como ya indicó precisamente un autor anglosajón, porque todo lo que realizaron, todas sus hazañas fueron verdad, y de ahí conviene citar, se hace en el libro breves biografías, el caso de Hernando de Soto, al que podemos darle el título del primer estadounidense o norteamericano, primer descubridor europeo del Mississippi, la gesta realmente inconmensurable de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, algo increíble, o sea, una capacidad de supervivencia ya fuera de lo común, y tantos otros personajes como Juan de Oñate, Vázquez de Coronado, en cuya expedición descubrió el Gran Cañón del Colorado, y todo ello sirve en la introducción para indicar la importancia de la presencia española, que con el tiempo pues ha sido tanto olvidada o silenciada como aplastada realmente por la magnitud demográfica de la colonización anglosajona. Tenemos que realmente la magnitud de lo que hicimos los españoles en Estados Unidos viene realmente también realzada porque los españoles eran poquísimos. España nunca ha tenido un peso demográfico a lo largo de su historia de consideración, por lo tanto lo hicieron gente muy brava, bravísima, y además fueron muy pocos para la gesta que lograron culminar. Esto sirve de introducción para hacer un conocimiento de nuestra consideración española de lo que es Estados Unidos, por lo menos hasta el momento del inicio del conflicto, de la conflagración fratricida, en 1861, y para entrar en contexto, y a partir de ahí hacer un desarrollo y lo que supuso la intervención. Hemos de decir que
se puede decir, testimonial de nuestros compatriotas en la guerra de secesión. Españoles que lucharon tanto en el bando del norte como en el sur, por razones diversas. Digo que España, la presencia fue testimonial, fueron escasos, probablemente a lo mejor no llegarían a algo más de 1000 entre un sitio y otro. De hecho, los que menos europeos intervinieron en número fueron italianos, y sí alcanzaron una cifra considerable de unos 7000 súbditos del también país latino. Sin embargo, sí se destaca en el libro que todos estos españoles que participaron en la guerra lo hicieron desde un papel y unos hechos que se pueden significar como muy simbólicos dentro de lo que es el desarrollo de la historia y de lo que supone España en el mundo. Me gustaría destacar el papel de Fenollosa, de Luis Fenollosa Emilio, un oficial en el famoso 54 Regimiento Massachusetts, famoso porque fue la primera unidad íntegramente afroamericana, eso sí, como oficiales blancos, y cuyo papel en el asalto a Fuerte Barnes dio pie a una película que se ha rodado, Días de Gloria, una película extraordinaria, magnífica, y entre ellos, en esa unidad, ese simbolismo de la libertad de la población afroamericana, teníamos a un español. También, y es más conocido este personaje, está la figura del almirante Farragut, se puede decir como el fundador de la Marina estadounidense, en ese conflicto de origen menorquí. Hay otra serie de españoles o descendientes de españoles. El caso de Fenollosa, es decir, que nació en Estados Unidos, pero sus padres eran madrileños, ambos. Y hay otra serie de españoles como el capitán Joseph Bennett, también de origen menorquí, y desearía también, pero no tanto por lo que el papel que desempeñó, sino por su descendiente al segundo teniente Carlos de la Mesa, Álvarez de la Mesa, abuelo del que fuera general del ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, Terry de la Mesa Allen, personaje, uno de los generales de Brando, que tuvo un papel muy destacado en el desarrollo dentro de la fuerza estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, con una personalidad muy característica, unos rasgos muy acusados, en el que se pueden adivinar sus orígenes españoles. A través de estos personajes, que nos son tan queridos por ser nuestros, por ser españoles, también podemos destacar algunas curiosidades dentro en el libro que se destaca, gracias a la ayuda, la colaboración que para la investigación de estos hechos, de amigos y colaboradores, como fue el papel del general Prim, que estuvo una semana con las fuerzas de McClellan durante la campaña de la península con el ejército de la Unión. De su experiencia, que duró apenas 10 días, del general Prim sacó sus propias conclusiones, que fueron atinadísimas. Ya nuestro general, el conde del Reu, observó en aquel entonces que lo que representaba Estados Unidos, que por desconocimiento de Europa era un poco subestimada, el papel de gran potencia, de enorme potencia mundial que representaba desde ese instante, incluso como amenaza para el resto del mundo. Es una curiosidad de una participación ya como observador de uno de nuestros generales. Una presencia española, digo, que deja datos muy significativos también y muy ilustrativos, como el papel desempeñado de San Junípero Serra, que podemos calificar del primer y creo que hasta ahora único santo de Estados Unidos, un papel realmente ejemplificante, magnífico, extraordinario, como evangelizador y protector de los indios de California,
que desgraciadamente mal se explica lo que están realizando con sus estatuas, que la están derribando y demás. No se entiende ese contexto. Es más, hay otro, el Padre Quino, que probablemente también otro evangelizador español en tierra estadounidense, que creo que está en proceso de declararlo venerable por la Iglesia, por Roma. Presencia española que desconocida por esa marea demográfica anglosajona que se impuso como un rodillo, pero que ha dejado en aquel territorio una muestra de arte barroco, como la fachada de la misión de San José en Estados Unidos, o lo que no deja de ser anécdota, la evolución de la silla Western, que proviene de la montura española de los dragones de Cuera. En ese libro, el libro no deja de ser didáctico, curioso, se aprende, y espero que sea que abra el apetito y que sea una puerta este libro a la lectura de otros libros para aquellos que les interese esta temática y el desarrollo del mismo. Por lo tanto, un libro que yo considero que es ameno, fácil de leer, curioso en su estructura, original en su composición, y que te enseña de 3 temáticas diferentes compendiado en uno solo, y por eso me permito humildemente, sirviéndome la oportunidad de mis amigos de Tercios Viejos, recomendar mi libro Azules y Grises, una historia de la Guerra de Secesión y sus combatientes españoles. Muchísimas gracias. Aquí los que no lo voy a poner de nuevo, pues si no usen en el scroll. Bueno, como ha dicho nuestro amigo Joaquín, que yo no sé si habéis estado en una de sus charlas aquí. Bueno, el libro, en este caso, sabéis que muchas veces la gente me pregunta, oye, ¿te has leído el libro? Bueno, pues en este caso me ha tocado leerlo. y cuando Joaquín dice que se lee fácil, se lee fácil. Yo prácticamente me lo he leído en 3 días y observad el volumen, o sea, ya está. El libro realmente es, como dice el autor, es original. Es original. Yo esperaba encontrarme una cosa y me he encontrado otra cosa totalmente distinta. Pero Joaquín, vuelvo a repetir, es un experto. Mete 3 historias un 3 en 1, ¿no? O sea, mete en primer lugar en cada capítulo, porque él va pasando por las distintas zonas, estados de lo que serían los Estados Unidos de América, y en aquel tiempo los estados secesionistas y los estados de la Unión. Mete en aquellos que hubo presencia española anterior, mete quiénes fueron los conquistadores españoles. Habla, como ha comentado, de Hernando de Soto, de Cabeza de Vaca, Fray Junípero Serra, posteriormente en el siglo XVIII, y la presencia española, o sea, cómo fueron civilizando aquellas pero el hilo conductor de todo el libro es la Guerra Civil Americana. Obviamente, yo creo que para la Guerra Civil Americana, o sea, se podían hacer varios volúmenes de esto, ¿vale? O sea, pero bueno, a pesar de que tiene un buen tamaño, o sea, tiene bastante información para que se pueda seguir lo que fue la Guerra Civil Americana, desde el estallido de la misma en el bombardeo del Fuerte Sumter hasta la rendición de Lee en Appomattox, ¿vale? Y por medio todos los eventos, la cantidad de batallas que hubo, que son enormes. Ahora bien, si alguno de vosotros espera encontrar de la batalla de Shiloh aquí un detalle del orden de batalla, o de Chancellorsville, o Bull Run, o sea, no lo va a encontrar, pero quedan todas nombradas y quedan bastante bien detalladas, ¿vale? Eso sería como la segunda historia del libro. La tercera, y la que es hasta aquí, podéis decir, bueno, pues de estos hay muchos libros, no aporta nada, pero lo que es realmente original es que Joaquín encaja en lo que es ya la propia Guerra Civil Americana, que vuelvo a repetir, es el hilo conductor del libro, es cuando hubo intervención española, personajes españoles. Voy a hacer otro matiz. ¿Qué se entiende por español? O sea, hubo algunos personajes que efectivamente eran nacidos en España y que estaban ahí, pero muchos de los que se nombran aquí se entendía por español, pues, por ejemplo, hubo en ambos bandos soldados que incluso llegaron a
a tener graduaciones superiores, que habían nacido pues en México, en Cuba, o sea, es decir, en territorios que cuando estas personas nacieron pertenecían a la corona española. Aquí se les considera españoles. ¿Qué se le considera también españoles en este caso? Pues por ejemplo, como se comenta, de un personaje que a mí siempre me ha llamado la atención, quizás a lo mejor por toda la literatura del siglo XIX, novela y tal, el almirante Farragut. El almirante Farragut es, como dice, el más conocido de los almirantes de la Unión norteamericana. Y resulta que, bueno, yo nunca había caído, digo, ¿qué apellido más raro? Bueno, pues sus padres eran menorquines. O sea, que él había nacido en Estados Unidos. Entonces, va salpicando de esa presencia española en distintos momentos de la historia del libro. Yo no voy a hablar aquí de la Guerra Civil Americana. Todos sabemos cómo surge. Se comenta también el tema del problema de la esclavitud, el problema del enfrentamiento, es decir, económico. Eran dos modelos distintos. Un subesclavista, ¿no? Donde la mano de obra era el esclavo africano y bueno, que de hacía bastantes años se traían desde África. Frente a unos estados del norte donde ya había calado una cierta ya revolución industrial con grandes ciudades, con una mayor población y, como se dice, una mayor demografía, que en el fondo, llevado al ámbito militar, os podéis imaginar, o sea, que al final el norte acaba ganando al sur por distintos motivos, pero al final es como todas las cosas. Hacemos un símil, porque sé que aquí hay alguno que entiende bastante de Segunda Guerra Mundial. Es como los rusos y los alemanes. Los alemanes tenían, vamos a decir, a lo mejor armamento, pero el rodillo soviético, o sea, al final acabó arrasando y llegando a Berlín. En este caso, la Guerra Civil Americana, si me permitís, al comienzo, es decir, es una guerra entre novatos. Es decir, el ejército norteamericano, el ejército norteamericano de los Estados Unidos, antes de la secesión, se divide entre las tropas de la Unión y las tropas confederadas. Un ejército muy pequeño de tamaño, si lo consideramos con los estándares europeos de aquella época, ¿no? Digo, siempre se ha hecho un poco historia de ficción. ¿Qué hubiese ocurrido si el ejército de los Estados Unidos hubiese enfrentado hacia 1860 con el ejército de Napoleón III o con las tropas prusianas? Los hubiesen arrasado. O sea, era un ejército prácticamente de voluntarios. Y de hecho, cuando surge la guerra, los dos bandos, que llegan a alcanzar ya ejércitos de muchos miles de hombres, lo que les necesitan son voluntarios. Muchos regimientos, si veis, los regimientos voluntarios de Alabama, de Ohio, o sea, en ambos bandos. Es cierto que, pues como cualquier guerra civil, los oficiales tienen que decidir qué partido tomar. Inicialmente, vamos a decir que los oficiales con más experiencia o los mejores se van a la Confederación. También es cierto que todo este elenco de oficiales en ambos bandos tienen una cierta experiencia militar. Y vosotros pensáis, sí, bueno, contra los indios, pues sí. Aunque el clímax de las guerras indias no llega hasta bastante después, en 1876, con el desastre del 7º de caballería en Little Bighorn, que por cierto se ha dicho que me gustaría ser un tema que me encantaría presentar aquí. Incluso podríamos poner una película, porque a mí el general Custer también es una figura que me apasiona. Custer, por ejemplo, que sepáis, es otro de los personajes que aparece en la guerra civil. Él llegó a ser habilitado general de caballería. Posteriormente, cuando acaba la guerra civil, hay que desmovilizar, como ya os decía, esa cantidad sobrante de soldados que había por ambos bandos, y hay muchos oficiales que, bueno, pues Custer queda general de caballería, queda habilitado como teniente coronel del 7º de caballería. Eso fue normal. Pero sí que tenían experiencia, vuelvo a repetir, con el tema de, por ejemplo, con la guerra americana contra México en 1848. O
O sea, los grandes generales de eso, por volver a repetir, Lee, Grant, en el bando nordista, o sea, eran jóvenes oficiales, tenientes capitanes que ya habían luchado contra un ejército regular como era el americano. Pero el caso es que al comienzo de la guerra se decide cada uno van por un lado. Y los confederados tienen mejores mandos, mejores cuadros. Sin embargo, vuelvo a repetir, el sur tiene la grave deficiencia de un tema de industria de armamento económica y sobre todo de soldados, ¿vale? Vuelvo a repetir, sin embargo, el soldado sureño es mucho mejor que el nordista. El soldado sureño, ¿de dónde sale? Son gente de las plantaciones, son granjeros acostumbrados a montar a caballo y a llevar un rifle. ¿De dónde salen las tropas del norte? Pues de las zonas industriales pues de Nueva York, por ejemplo. Eso hace también que la caballería sudista, los famosos generales Jeb Stuart, por ejemplo, o sea, son de leyenda, y prácticamente hasta una batalla que se produce el cambio, es decir, donde por primera vez la caballería de la Unión planta cara a los sudistas en Brandy Station. Eso no ocurre prácticamente hasta, creo, 1864, 3 años. Mientras tanto, las tropas de caballería sudistas campan a sus anchas. Pero, sin embargo, la guerra civil camina siempre en contra de las armas del sur. ¿Por qué? Y vuelvo a repetir, y no entro, por ejemplo, en explicados cómo fue la batalla de Gettysburg, que la tenéis aquí, incluso hay mapas de la batalla de Gettysburg que podéis encontrar aquí. O sea, porque ya te digo, podríamos hacer, voy a repetir, un monográfico sobre la batalla de Gettysburg. Da para ello, ¿vale? Pero yendo, básicamente, o sea, en los avatares de esta guerra, lo primero que ocurre es que, según va pasando el tiempo, la estrategia del sur es intentar conseguir una victoria que a la opinión pública del norte le haga replantearse, decir, ¿para qué estamos en esta guerra perdiendo tanta gente, tantos muertos? Vamos a llegar a una solución, a firmar la paz. Pero eso no ocurre, o sea, esa balanza no acaba de inclinarse totalmente, a pesar de que va pasando el tiempo. En segundo lugar, como decía, el tema económico, es decir, mientras que las industrias del norte, o sea, funcionan a pleno rendimiento, el sur se tiene que suministrar de armamento de fuera. Y aquí surge una cosa que está poco tratada en cualquier libro de la Guerra Civil Americana, que es el tema del bloqueo. O sea, la Unión lo que hace es bloquear todo lo que es la costa sureña, desde la zona de Virginia hasta la zona del Golfo de México, en la zona de Nueva Orleans, que es, por ejemplo, la zona de actividad del almirante Farragut. Que luego también es cierto, los barcos de aquella época hubo también mucha guerra fluvial. Los ríos americanos son muy grandes, no permiten pasar a un navío de línea de aquella época, pero sí empiezan a aparecer los primeros pequeños barcos acorazados, como el Merrimack, que hablamos aquí el otro día en otra charla que dimos, y hay grandes batallas navales fluviales, ¿no? Aparte de costeras. Pero principalmente lo que consigue la Unión es aislar al sur de recibir suministros de manera regular de otros países. Eso hace que aparezcan entre comillas, lo que se llaman los corsarios, los que bloquean, sureños, los que bloquean el bloqueo unionista. Porque, curiosamente, y en este caso hablamos un poquito de la política que había en esa época, en los años 60 del siglo XIX, el sur gozaba de más simpatías que el norte, en Europa. Por distintos motivos, ¿vale? Luego incluso allá el libro apunta a lo mejor que podría ser que las potencias europeas preferían tener unos Estados Unidos de América separados que no un país junto y poderoso como así fue. Esa es, por ejemplo, y es uno de los capítulos interesantes de este libro y novedosos, que yo, por ejemplo, no sabía, de las conclusiones que llegó el general Prim. El general Prim, como sabéis, es el que manda las tropas españolas en la intervención que hay inicialmente en 1860-61 en México. Llegan los españoles, los británicos y los franceses. Los socios de los franceses, los españoles los primeros, llegan a Veracruz, ven lo que es aquello, que es un avispero. O sea, los soldados empiezan a morir por las enfermedades tropicales que había allá,
y se retiran. Los únicos que se quedan son los franceses. Y durante unos cuantos años, o sea, las tropas regulares franceses, o sea, de generales que posteriormente lucharían contra los prusianos, Bazaine estuvo ahí, o sea, prácticamente todos mantienen de manera artificial el gobierno de Maximiliano, ¿vale? Bueno, pues Prim era el responsable de las tropas españolas. Cuando acaba eso, estamos hablando de 1861. En 1862, Prim, que creo recordar, estaba en Cuba, obviamente colonia española, pues visita a las tropas de la Unión, no a las confederadas, y como comentaba Joaquín Mañas, McClellan. McClellan era el comandante en jefe del ejército de Potomac. El ejército de Potomac era el principal ejército de la Unión. Y Prim llega a la conclusión de decir, oye, esto ahora mismo están empezando, o sea, están verdes, o sea, este ejército está verde, este país está verde, pero cuando esto acabe, ojito que esto va a ser una gran potencia, como así fue. La guerra civil americana se divide en dos frentes. El escenario principal de la guerra se circunscribe a donde están las capitales de ambos bandos, Washington y Richmond. Están prácticamente bastante cerca para lo que son las grandes extensiones de Estados Unidos. Y luego está la guerra en el oeste, que también hubo grandes batallas, pero bueno, en el este, vamos a decirlo, en la costa atlántica, los ejércitos son el de la Unión, el ejército de Potomac, y por otro lado está el ejército sudista de Virginia, que lo lleva el general Lee. El general Lee es posiblemente uno de los mejores generales que ha habido en la historia militar, al menos contemporánea, ¿vale? O sea, Lee, con la habilidad que tiene, en inferioridad de número, con peor logística de armamento, consigue mantener a raya y obtener una serie de victorias sonadas, por ejemplo, Fredericksburg, por ejemplo, contra las tropas de la Unión. Lee se mantiene como prácticamente desde el comienzo de la guerra como el único jefe de ese ejército. Ojo, sin embargo, no es el jefe al mando, el general en jefe de todo el ejército del sur. Una de las cosas, y que bueno, pues como pudo ocurrir en la Guerra Civil Española, es que Jefferson Davis, el presidente, en este caso el gobierno sureño, no tenía un mando único. Jefferson Davis, o sea, el ejército sudista del oeste no estaba sujeto a las directrices de Lee, salvo hasta el final de la guerra. Y eso hace que, bueno, pues que Lee luche, vamos a decir, entre comillas, contra los nordistas y contra su propio gobierno hasta cierto punto. Los nordistas, por cuenta, ¿qué es lo que ocurre? O sea, van quemando comandantes en jefe. Burnside, Meade, hasta que llega Dan con el adecuado, que es el general Ulysses Simpson Grant, que es un tío realmente también un gran estratega, un gran militar, que llegaría presidente de los Estados Unidos posteriormente, en la época dorada del oeste. Fue un presidente, a mí es un tío que me cae simpático, Grant, a pesar de ser del norte. Era un tío, yo creo, de una buena moral, buena categoría moral, y un buen soldado, ¿no? O sea, de hecho, cuando en Appomattox se rinde Lee, o sea, me encanta contar esta historia, lo siento, algo se dice aquí, pero bueno, os la enriquezco un poco más. La escena, vamos, es para grabar casi un pequeño corto, ¿no? Lee llega solamente acompañado de su ayuda de campo, que es un coronel, no me acordaba del nombre. Y Lee llega, como todo buen oficial noble sureño, voy a decir, llega impecable, su uniforme gris, su fajín, todo. Por contra, ya hay un montón de generales del norte. Sheridan, está Custer, que es uno de los que con sus cargas de caballería definitivamente bloquea y hace que fuerza a Lee a rendirse. Está y está Grant. Grant llega, vamos, prácticamente vestido como con el traje de campaña, pero bueno, como los grandes generales se permite la frivolidad de no llevar siquiera el reglamento. Lleva una chaqueta, las botas sucias y solamente se sabe su rango por las charreteras que lleva. Y Grant no permite ninguna celebración con la rendición.
Esa sería posteriormente la política, que también en el libro coge una parte de lo que fue los Estados Unidos, las consecuencias de la guerra civil americana. Que yo, bueno, la verdad es que me vuelvo de nuevo a permitir un poco parafrasear con la actual situación que tenemos en nuestro país, decir, eso es lo que se llama conciliación. O sea, el presidente Lincoln, sabéis que es asesinado prácticamente según está acabando la guerra, pero no se permite, o sea, que haya represalias en ningún momento sobre los sureños. O sea, posteriormente todos sabemos el problema que hay racial en Estados Unidos, pero desde luego no está provocado por lo que es el gobierno de la Unión. O sea, incluso con el asesinato de Lincoln se intenta, pues a Lee se le intenta decir, oye, pues mira, esta es la cabeza pensante del ejército enemigo, pues lo metemos en la cárcel, nada. Siguieron con su vida normal. De hecho, muchos oficiales del sur quedaron integrados en el ejército del norte. Y voy a poner la anécdota que creo que os he contado aquí alguna vez, y habéis estado en una charla aquí sobre la guerra de Cuba, que en 1898 el jefe de la división de caballería del ejército expedicionario de Estados Unidos, el general Wheeler, que es, o sea, con más edad que Matusalén, pero seguía montando a caballo, y ya era un general de caballería confederada. O sea que y estaba ya, llevaba muchos años en el ejército de la Unión. Dentro de todo este mare magnum que supone la guerra civil, como decía Joaquín, aparecen figuras españolas, ¿vale? Aunque por un lado nos introduce con los conquistadores, pero ya en la propia guerra civil, aparte de la visita de Prim, o sea que bueno, es algo puntual, hay una serie de españoles, descendientes de españoles, que luchan en ambos bandos. No sé si sabéis, estamos hablando a lo mejor que entre ambos bandos llevan más de 1.000 soldados. Eso no tiene nada que ver, sobre todo, por ejemplo, en el norte, creo que he comentado que cerca de un porcentaje muy elevado, un 20-30% eran alemanes, irlandeses, italianos, pero de Alemania, o sea, nacidos allá, luchaban en el norte. ¿Por qué? Había habido mucha inmigración. Estados Unidos era la tierra de promesas, ¿no? De mejorar la vida, o sea. Y bueno, en Irlanda había hambruna, entonces, pues bueno, pues se iban. ¿Y dónde se iban? A donde se estaba creciendo, que era en el norte. Por contra, en el sur, hay menos población blanca y tienen que funcionar con esclavos. Que todo se ha hecho de paso, los únicos sitios donde había esclavitud en aquel entonces era en Estados Unidos y en España, en Cuba. ¿Por qué? Porque la industria, igual, había algodón en un lado y en otro lado teníamos caña de azúcar. Era necesario tener la mejor mano de obra barata, un esclavo. Ahí es cierto que hay, por distintos motivos, muchos cubanos españoles, o sea que por circunstancias están en Estados Unidos, van a la guerra pero por temas personales, o bien porque sus padres los han enviado ahí a estudiar. El caso es que acaban ahí. Hay también un porcentaje bastante elevado de marineros españoles. Por aquel entonces la flota mercante española era la quinta del mundo, probablemente sobrepasada obviamente por Francia, Inglaterra y poco más. Y bueno, les pilla la guerra ahí y decían, oye, por mucho mejor sueldo, son gente ruda, pues nos alistamos. Y bueno, en este caso era un alistamiento de voluntarios, y de hecho gran parte de los marineros españoles no llegan a acabar la guerra. Prácticamente en 1864 se han licenciado todos, ¿vale? Hay otro, dentro de los pequeños flashes a lo largo del hilo conductor del libro de la guerra civil, y yo no lo sabía, y sabéis que siempre me gusta hablar de cine. Hay una película que nombra Joaquín, es Tiempos de Gloria. Está basada obviamente en un hecho real, pero a mí lo que me ha sorprendido es que el protagonista, el principal, el coronel de ese regimiento de color, es el primer regimiento con oficiales blancos, obviamente, pero es el primer regimiento de soldados de color en el ejército de Estados Unidos. Permitirme que haga a memoria, es el 54 de Massachusetts, me parece que es Massachusetts. A ver. Sí, el 54 Regimiento de Infantería de Voluntarios de Massachusetts. Vale, bueno,
Pues esto resulta que, bueno, el coronel al mando, bueno, bueno, iba a decir esto, Matthew Broderick, pero no, el nombre es otro. Y permitidme mi mala memoria, y si no, os leéis el libro. Pero lo que yo no sabía es que uno de los oficiales, de los principales, era Luis Fenollosa, y era español. Y todo eso, claro, obviamente la película, que es de 1989, o sea, y la película está bastante bien, no es demasiado americanada para lo que se estila. Cuenta la historia de ese regimiento, los problemas que hay obviamente para formarlo, las reticencias de los propios políticos y del ejército de la Unión, ¿no? O sea, que dice, no, es que los esclavistas, los racistas eran los del sur. Bueno, los prejuicios lo tenían también los de bastante gente del norte. Bueno, pues lo que no se cuenta en la película, y que se nos cuenta hoy en el libro, es que uno de los oficiales era Fenollosa. Además, sobrevive al asalto, porque en el asalto al fuerte Wagner, o sea, muere prácticamente toda la oficialidad del regimiento. Vamos a ver, yo diría que si estáis buscando un libro de guerra civil americana, este no es. Si busquéis un libro de conquistadores, tampoco es. Pero si buscáis es mezclar, decir, oye, el estado de Arizona, cómo se forma, y posteriormente qué unidades militares hay, y posteriormente si alguna de estas unidades había españoles. Que sobre todo bastante milicia de descendientes españoles, sobre todo en los territorios del oeste. Pues la verdad es que el libro en ese sentido es bastante recomendable. Está muy bien documentado, tiene ilustraciones, tiene mapas, te permite seguir bastante bien la historia. Y vuelvo a repetir, y aunque a mí me ha tocado leérmelo prácticamente en 2 días, esta vez sí, en este caso doy fe que se lee bien. Joaquín es muy agradable, y como te engancha bien. Y bueno, yo por mi parte no me quiero extender más, dado que entre otras cosas no soy el autor, y vuelvo a repetir que lamento muchísimo que mi amigo Joaquín no esté hoy aquí, pero bueno, supongo que habrá más ocasiones. O sea que si queréis hacer alguna pregunta, matización, a vuestra disposición. A ver. Hoy estáis y callaos, ¿no? Somos poquitos. Bueno, justamente por eso, como sois cobardes. Y cobardes, sois muy ¿Qué otras contribuciones extranjeras hubo en el sur, por ejemplo? Eso de los zuavos, poquito, la verdad es que poquito. Hubo más contribución en el norte. El tema de los zuavos es una moda que viene prácticamente de la guerra de Crimea en 1854-55, incluso antes. Los zuavos son, como sabéis, eran unas tropas que inicialmente eran tropas del norte de África. Las adopta el ejército francés, se cubren de gloria durante la guerra de Crimea en el asalto del fuerte Malakoff, y bueno, estas cosas, como estamos todavía en la época donde no se había entrado en el tema de decir que los uniformes no tienen que ser para lucirse y deslumbrar al enemigo, sino que bueno, tienen que ser lo más miméticos posible y tal, pues el tema de los zuavos se adapta como moda de traje militar en bastantes ejércitos, y sobre todo se abusa mucho del regimiento zuavo en los ejércitos de ambos bandos. Yo creo que más en el de la Unión. Pero podéis imaginar los zuavos que había en esta guerra eran todos estos norteamericanos. Iban vestidos con sus pantalones bombachos, sus gorros estos así, o sea, no eran gorras, pero no eran. Entonces, no hubo, como a lo mejor en otras guerras, decir, no, es que, yo qué sé, en la guerra franco-mexicana, aparte del ejército francés expedicionario, hubo un par de unidades, esto me parece fueron belgas y austríacas, creo que eran. ¿Por qué? Porque creo que era Carlota, la mujer de Maximiliano, era de esos países. Entonces hubo unidades completas, regulares de esos ejércitos que acompañaban a los franceses, ¿vale? O sea, en este caso lo que sí que hay en el ejército del norte, porque prácticamente
el 90% de las tropas confederadas son tropas autóctonas, son regimientos completos, ya os he dicho, de irlandeses. De hecho, pues bueno, yo no soy un experto en uniformes, ¿no? Pero, por ejemplo, las gorras, que parece que todas las gorras de los soldados nordistas son iguales, pues no. De hecho, en la parte de arriba llevaban distintas emblemas. Digo que, por ejemplo, los irlandeses llevaban un trébol, los regimientos irlandeses, italianos y tal. Pero son gente, o sea, de la inmigración que había en Boston, en Nueva York, en las zonas industriales del norte. No hay aportación como tal. Luego, sí que es cierto, sobre todo, o sea, que lo que intentan es, sobre todo, importar esto armamento de Europa, ¿no? Pero no hay aportación como tal de decir, oye, no, mira, hay un país que toma partido claramente por alguno de los dos bandos. Vuelvo a repetir, la Europa, por distintos motivos, tenía más simpatías quizás a la Confederación. O sea, es más, de hecho, curiosamente decir, bueno, pues el tema de la esclavitud, pues el Papa, el Vaticano, tenía más simpatías, lo manifestó claramente por los confederados, por motivos que se explican aquí en el libro, ¿no? Un poco, bueno, mezclas un poco motivos poco, decir, de política internacional, casi situación económica, ¿vale? Entonces, fue una guerra realmente que se la comieron y se la medentaron los americanos. De hecho, Estados Unidos, como alguno antes me comentabas, yo creo que se retrasó bastante la intervención y meterse en los asuntos españoles en Cuba, precisamente por esta guerra. Estados Unidos queda prácticamente destrozada después de eso. Daos cuenta que el principal escenario de la guerra es donde están las principales ciudades en la costa atlántica. Acaba la guerra en 1965 y bueno, lo fácil, entre comillas, es que Estados Unidos se sigue expandiendo hacia el oeste. Es ahí cuando empiezan realmente las principales guerras indias, aunque a la vez, y en el libro también se cuenta, mientras se desarrolla, si conocéis un poco la historia de Guerra Civil Americana, historia de Estados Unidos moderna, mientras se produce la Guerra Civil Americana, o sea, hay también en los territorios fronterizos, hay también choques con los indios, aunque también es cierto que los indios se utilizan en los ejércitos que hay en esos territorios, se utilizan como exploradores, tanto por unionistas como por confederados. Ahí al final acaba de ser un poco en tema de guerra de guerrillas, ¿no? Ya digo que el libro está bastante completo, o sea, de hecho es solo una figura que se llama Quantrill. Quantrill es el más sanguinario de los guerrilleros confederados que hay, ¿no? O sea, esa historia se cuenta aquí también. Pues te digo que se habla de guerra civil, pero se habla de manera muy, muy amplia, ¿no? Se toca todo. Es decir, porque siempre la guerra civil la gente piensa, no, la guerra civil americana es Gettysburg, no, la guerra civil americana es un montón de batallas, pero muchísimos enfrentamientos y tal. Entonces se habla, por ejemplo, de la guerrilla de Quantrill, ¿no? Las barbaridades que hizo. Se habla de los primeros campos de concentración que hay, el de Andersonville, un campo de concentración confederado. Quiero recordar, eso yo creo que es ya por canales de pago, pero hay también una buena película sobre ese campo de concentración. O sea, de hecho, os decía, con el tema de que lo que es loable para, vamos, yo como español me admiro, o sea, la capacidad que tuvo Estados Unidos de intentar restañar las heridas de esa guerra civil, ¿no? Que fue tan terrible como la nuestra. Y por ejemplo, el único juzgado y ejecutado por crímenes de guerra fue el oficial confederado, coronel Worth, que se llama Worth, de Andersonville. Lo ahorcaron porque vamos, o sea, dejaba morir a los prisioneros de hambre, vamos. Eso también se cuenta en el libro. Pero vuelvo a repetir, fue una guerra endogámica, o sea, la política de Europa fue wait and see, o sea, vamos a esperar a ver qué es lo que hay, ¿no? Y vuelvo a repetir, o sea, la guerra al final se acaba decantando por el norte. Bueno, es algo que os quería, se me ha olvidado, pero bueno, aprovecho ahora tu pregunta, Miguel, para explicarlo. Porque al final dan con un general digno de Lee, que es Grant, Ulysses Simpson Grant, que no sé si sabéis la anécdota, que Ulises
USG. Pues las iniciales, en aquella época, los de ambos bandos decían que significaban Unconditional Surrender. O sea, decir, US Grant. O sea, decir, era un tío muy duro. US Grant era Unconditional Surrender, es decir, rendición incondicional Grant. Vale. Y luego, a la vez, van surgiendo una serie de generales en el norte. Los más conocidos son Sherman y Sheridan, que son generales que van alcanzando por experiencia, o sea, no es que aparecen de la noche a la mañana, son tíos que han salido de West Point, de la academia y tal, pero ya empiezan a ser buenos estrategas. Y eso unido al potencial hace, por ejemplo, que, o sea, esto a veces siempre lo confundo, no sé si es Sherman o Sheridan, hacen el avance, o sea, cortan el sur, o sea, mientras están pegando, cortan el sur hasta avanzan hasta Savannah y llegan a la costa sureña y cortan el sur en dos mitades. Eso ya remata todavía más al sur. Lo que pasa es que la guerra se alarga gracias a la habilidad estratégica de Lee, intentando, o sea, que llegue un punto que el agotamiento de la guerra haga que la opinión pública pidiera una paz negociada. Eso no ocurre, entre otras cosas, por vamos a decir, la cabezonería, ¿no?, de Grant, ¿no? Es un tío que, como decía yo, como otro general, vamos a decir, sajón como Wellington, eran tíos que no cometían errores. A lo mejor no serían tan brillantes como Napoleón o como Lee, pero no cometían errores. Bueno, oye, pues si no... ¿Hubo algún intento por reanudar la guerra después de que acabara? ¿Por qué? ¿Por reanudar? Sí, de reanudar la guerra, no. La guerra, lo que sí que es cierto es que la guerra no se acaba tan rápido como se piensa. Es decir, la rendición creo que es en abril, me parece. Lee se rinde en Appomattox, creo que es en abril, ¿vale? Pero claro, el escenario del frente es muy extenso. Entonces, la rendición de Lee tarda en trasladarse unas semanas a los ejércitos confederados que están todavía peleando del general Johnston en el oeste. De hecho, la situación en 1865 para acabar la guerra es que, o sea, Lee lo que estaba huyendo con lo que le quedaba de su ejército. A lo mejor estamos hablando ya de 30.000 hombres o algo así, no quedaba mucho más, ¿vale? Intentando coger el ferrocarril, porque es cierto que esa es una guerra que va dejando atrás el concepto napoleónico de guerra y empieza a enlazar con lo que es la guerra moderna, y lo primero es la utilización masiva del ferrocarril para trasladar tropas. Entonces Lee, visto que no puede esto defender la capital Richmond, dice, bueno, ¿qué puedo hacer con lo que me queda de tropas? Unirme con los ejércitos confederados del oeste. Al final, ya os digo, esto le bloquean y se rinde. Entonces, tardan unas, va a decir, semanas en que las tropas del oeste se rinden. Pero lo que sí que es cierto es que hay los típicos extremistas, y en este caso, pues vuelvo a repetir, si me preguntases, oye, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial hubo un intento, tal, pues no, se rindieron. Hubo alemanes de las SS o tal. No hubo guerrilla. Aquí en la guerra civil sí que se intentó. Después de la guerra civil sí, en la guerra civil sí. Pero al ejemplo que pongo yo, que es Segunda Guerra Mundial, ¿hubo guerrillas de alemanes y tal? No. Pues sin embargo, en la guerra civil americana, pues obviamente a lo mejor, como dices tú, en la guerra civil sí estamos hablando del maquis, ¿no? La invasión del Valle de Adán, o sea, que fue tal, y posteriormente hubo ya, pero bueno, ya eso ya no lo meto como guerra, sino entra en otra categoría, ¿no? Vamos a decirlo, llámalo terrorismo, llámalo subversión, lo que quieras, ¿vale? Lo que sí que hay es mucho oficial confederado, gente que, porque claro, lo que aquí se rompe, entre comillas, o pensaba, se rompía su modo de vida, ¿no? Entonces, o sea, hay gente que decía, no, o sea, se habrá rendido Lee, pero yo sigo luchando. Entonces, hubo una serie de partidas de guerrilleros que se mantuvieron, a lo mejor prácticamente hasta 1866, intentando, pues bueno, puñetear un poco a las tropas de la Unión. Uno de estos fue Quantrill, el que os decía, ¿no? Pero al final acaban siendo forajidos. De eso, el forajido más famoso de la historia del oeste, si os pregunto, o
sea, yo creo que los aquí presentes me vais a decir que es Jesse James. Bueno, pues Jesse James, o sea, pertenecía a una de estas partidas inicialmente de simpatizantes del sur. Es una mezcla entre, voy a repetir, soldados irregulares, guerrilleros, forajidos. Los hermanos Younger, que eran también de la partida de Jesse James, estaban también en estas partidas guerrilleras, y al final acaban degenerando pues, en lo que son en ladrones de bancos y en asalto a trenes. Pero como tal esto no, o sea, la guerra acaba en Appomattox, y además voy a repetir, la política conciliatoria de Lincoln, y seguida por los políticos que siguieron después, aunque hubo alguno que sí que realmente quería, oye, pues no es como decirlo, ocupar militarmente el sur, ¿no? O sea, quemarlo todo, pues facilitó mucho que no hubiera guerras. De hecho, el país, Estados Unidos, se recuperó mucho más rápidamente de lo que se esperaba, por la expansión hacia el oeste, el tema económico, o sea, creció, vamos a decirlo, como decimos los economistas, la economía americana en ese momento casi se estaba recalentando, o sea, crecía más rápido de lo que podían absorber las estructuras, ¿vale? Aún así, ya lo repetí, hasta 1898 no choca con nosotros, pero mientras tanto, o sea, ha ido, o sea, va cogiendo distintas partes. Está el tema, se compra Alaska, los rusos, o sea, dices, bueno, pues ¿cómo es esto? También con Hawái ocurre prácticamente lo mismo, o sea, la expansión, o sea, lo de América para los americanos, la doctrina Monroe, pues bueno, es una consecuencia de la guerra civil americana. Pero vuelvo a repetir, o sea, para mí lo distintivo de este libro es, o sea, los soldados españoles que estuvieron en ambos bandos, ¿no? Aunque no hubo, por repetir, no hubo regimientos completos, hubo alguna compañía que era solamente de españoles, en alguno de estos se comenta. Pero bueno, estaban metidos, imaginaos, una compañía en Gettysburg, por dos cifras que a mí siempre me gusta un poco, por poner referencia, por cuantificar. Estamos hablando que prácticamente se están enfrentando 100 y pico mil soldados de la Unión contra otros tantos, un poquito menos, de confederados. O sea, estás hablando a lo mejor de 300 hombres en un ejército de 100.000 tíos, que ni se nota, ¿eh? Aquí ya te digo que hubo algunos que hicieron carrera militar, tanto españoles como nacidos en territorios españoles, en aquel entonces ya eran independientes, o como descendientes de españoles, como fue el almirante Farragut. Oye, pues muchísimas gracias por venir, y bueno, hasta la siguiente semana, si la situación nos lo permite. Muchísimas gracias.